¿Sabías que el testimonio de un solo hombre, el hombre que alguna vez fue el policía más temido de México, podría derrumbar la mentira más cara del combate al narcotráfico y exponer a una telaraña de cómplices que llega a las más altas esferas del poder? El 70% de los mexicanos desconfía profundamente de las instituciones de seguridad, y hoy entenderán por qué. En una sala de audiencias blindada, ante el silencio sepulcral de un tribunal federal, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no presentó una declaración, lanzó un misil de precisión contra el corazón de la impunidad. Y su objetivo tenía un nombre que resonó durante años como sinónimo del éxito de la guerra contra el narco: Genaro García Luna. Pero esto no termina con un hombre esposado. Esto apenas comienza. Lo que Harfuch reveló bajo juramento no es solo la confesión estructurada de un excolaborador, es el plano detallado de una traición de Estado, una hoja de ruta que señala directamente a aquellos que, desde la sombra y desde la luz pública, permitieron que el cártel de Sinaloa se convirtiera en un imperio a cambio de millones verdes y poder político. Si creías que la captura de García Luna en 2019 era el final, estabas terriblemente equivocado. Era el prólogo. Y hoy, con las palabras medidas y letales de Harfuch, se ha abierto el primer capítulo de un juicio que ya hace temblar los cimientos del viejo régimen. Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estas noticias. De lo contrario, dejarás claro que prefieres el silencio cómodo que protege a los traficantes de poder. ¿Cuántos seremos los que busquemos destapar esta cloaca? La escena era de una tensión palpable, de esas que electrifican el aire hasta hacerlo irrespirable. No eran las 9:17 de la mañana del 18 de octubre cuando Omar García Harfuch cruzó el umbral de la Sala 4 del Tribunal Federal de Justicia de la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte. Lo escoltaban 8 elementos de la Policía de Investigación con chalecos tácticos y rifles de asalto, pero la verdadera arma que portaba no era metálica. Iba en su mente, en su memoria, en los archivos clasificados que ahora, por orden judicial, dejarían de ser secretos de Estado para convertirse en evidencia condenatoria. Al frente, tras una mampara de vidrio antibalas, estaba sentado Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública Federal, la mente detrás de la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, el arquitecto de la Policía Federal que tantas portadas de revistas internacionales protagonizó, ahora miraba con una expresión gélida, impasible, pero sus manos, sobre la mesa, delataban un temblor casi imperceptible. A su lado, sus abogados, 3 de los mejores penalistas del país, hojeaban compulsivamente montañas de fojas. Sabían que lo que vendría no sería un testimonio más. Harfuch no era un sicario arrepentido, ni un político menor buscando un acuerdo. Era el jefe de la policía de la capital, un hombre con acceso a los secretos mejor guardados de los últimos 15 años, un operador que había estado dentro del sistema. Y había venido a declarar en su contra. El juez federal, un magistrado de carrera conocido por su estoicismo, dio inicio a la audiencia. Proceda, señor testigo. Harfuch ajustó el micrófono. Su primera frase no fue un saludo, fue una declaración de guerra. Vengo a declarar hoy no solo sobre hechos que presencié o de los que tengo conocimiento, sino sobre la estructura sistemática de corrupción que, desde la máxima autoridad de seguridad pública de este país, se diseñó para proteger y fortalecer al cártel de Sinaloa, para permitirle operar con impunidad, para liquidar a sus rivales, y para convertir la guerra contra el narcotráfico en un negocio privado que enriqueció a sus operadores y a sus aliados políticos. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los focos. García Luna por primera vez parpadeó, lentamente. Sus abogados intercambiaron una mirada de alarma. Lo que siguieron fueron las próximas 3 horas y 47 minutos de testimonio más devastador, más minucioso y más peligroso que se haya escuchado en un tribunal mexicano en décadas. Harfuch, con la frialdad de un cirujano, comenzó a diseccionar la mentira. Recordó una reunión específica, una de muchas, pero crucial. Era noviembre de 2008. El país ardía con los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael, El Mayo, Zambada, y el cártel de los Beltrán Leiva, que comenzaba su sangrienta separación. En ese momento, García Luna era el hombre fuerte, el zar antidrogas. Harfuch, entonces un joven oficial de la entonces Policía Federal con un futuro prometedor, fue convocado, junto con otros electos, a una junta de inteligencia en un salón blindado de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Colonia del Valle. En esa reunión, declaró Harfuch, mirando directamente a García Luna, el acusado nos presentó un análisis de amenazas. Señaló a los Beltrán Leiva como el principal enemigo a erradicar, describiéndolos como traidores ingobernables. En cambio, al referirse a la estructura de Sinaloa, utilizó los términos organización con la que se puede dialogar y fuerza estabilizadora. No eran eufemismos, eran instrucciones. A partir de ese día,
Las operaciones de inteligencia se concentraron de manera abrumadora en desarticular la red de los Beltrán Leiva. Los operativos contra objetivos de Sinaloa requerían una autorización expresa de la Subsecretaría de Operación, que en la práctica se negaba o retrasaba hasta la irrelevancia. Pero esto era solo el contexto general. La política. Harfuch llevó el cuchillo más profundo. Describió mecanismos concretos. Habló de la lista. Un documento interno, digital, cifrado, al que solo tenían acceso García Luna y su círculo más íntimo de 5 colaboradores. Era una lista de operativos planeados por la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, y por la Inteligencia Militar Mexicana, contra células y capós de Sinaloa. Esa lista, afirmó Harfuch con voz clara, llegaba primero al escritorio del acusado. Y de allí, a través de canales que hoy están siendo investigados, filtraba a contactos designados. No era una sospecha. En 2010, fui asignado a una unidad especial que monitoreaba comunicaciones. Interceptamos, con autorización judicial que obtuvo la PGR de ese entonces, llamadas entre un coronel en retiro, actuando como puente, y lugartenientes de El Mayo, Zambada. En esas llamadas, se advertía con precisión de fechas, lugares y nombres de agentes involucrados en incautaciones planeadas de cargamentos de cocaína en el puerto de Manzanillo. Los cargamentos desaparecían antes de la operación. Reportamos esto por escrito, a través de un informe confidencial marcado como urgente, dirigido al entonces subsecretario de Operación, Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna. La respuesta no fue una orden de investigación contra la filtración. Fui reasignado a tareas administrativas en una delegación en el Estado de México una semana después, y el coronel en retiro que identificamos como el enlace fue asesinado en un confuso incidente de robo un mes más tarde, caso que nunca se resolvió. El testimonio de Harfuch no se limitaba a afirmaciones. Citó fechas, nombres de operativos fallidos, números de expedientes archivados, montos de cargamentos que se esfumaron, 2 toneladas de cocaína en Manzanillo en julio de 2010, valoradas en más de $40 millones en la calle, un cargamento de metanfetaminas en Guadalajara en marzo de 2011, por el que la DEA había alertado y que nunca apareció. Pero lo más explosivo estaba por venir. Harfuch describió lo que él llamó el mecanismo de la protección premium. No era solo dejar hacer. Era activar al Estado para limpiar el camino. Relató cómo, tras la captura de El Chapo, Guzmán en 2014, la presión por desmantelar su organización era mediáticamente intensa. Sin embargo, declaró, desde la Secretaría de Seguridad Pública se instruyó a las unidades de élite, incluida la gendarmería que en ese momento se estaba formando, a que priorizaran objetivos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que emergía como un rival violento de Sinaloa. Se liberaron recursos de inteligencia, incluyendo vigilancia satelital pagada con fondos federales, para rastrear a los líderes del CJNG. Mientras, los principales lugartenientes de Sinaloa, identificados y localizados, no fueron molestados. Es más, en al menos 3 ocasiones documentadas, cuando fuerzas militares o marinas tenían bajo cerco a objetivos de alto valor de Sinaloa, recibieron contraórdenes en el último minuto, atribuidas a inteligencia superior que indicaba que era una trampa o que había civiles en la zona. Esos objetivos escaparon. Y en los reportes oficiales posteriores, se culpaba a fallas logísticas o a la complejidad del terreno. Si te está impactando esta noticia, si sientes que se te eriza la piel al escuchar cómo se vendió la seguridad de todo un país, haz clic en suscribirte ahora mismo. Es gratis, no tienes excusa para no ser parte de los que exigen que esta verdad no se vuelva a silenciar. Necesitamos que estés aquí, que seas testigo, que la historia no la escriban solo los que robaron nuestra paz. Pero Harfuch guardaba el detalle más letal para la parte final de su declaración. No se trataba solo de omisiones y filtraciones. Se trataba de pagos, de dinero que manchaba las manos que debían proteger la ley. A partir de 2012, continuó, con el cambio de administración federal, la estructura de protección se sofisticó. Ya no era solo la SSP federal. Se integraron cómplices en la Procuraduría General de la República, en el Instituto Nacional de Migración, y en áreas específicas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se creó una red de favores que operaba como una empresa criminal. A cambio de no ser molestados, los líderes de Sinaloa, a través de testaferros y abogados, financiaban campañas políticas, aportaban a fundaciones fantasma vinculadas a políticos en activo, y pagaban bonos a altos mandos. Tengo conocimiento directo de un caso. Harfuch hizo una pausa, bebió un sorbo de agua. Toda la sala contuvo el aliento. En 2015, siendo yo jefe de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia Capitalina, tuve acceso a una investigación por lavado de dinero que seguía el rastro de una empresa de construcción en la Ciudad de México.
Los hilos conducían a un primo hermano de un senador en funciones, de un partido político nacional. Esa empresa había recibido pagos millonarios de una corporación panameña que, a su vez, era propiedad de un prestanombres de Ismael Zambada. La empresa de construcción había ganado, sin licitación pública, contratos para obras de seguridad en penales federales, contratos supervisados por la Secretaría de Gobernación. Cuando elevamos un informe preliminar señalando el vínculo con el narcotráfico, el expediente fue clasificado como reservado y transferido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, que en ese momento estaba bajo el control de personas afines al acusado García Luna. La investigación se cerró por falta de elementos 6 meses después. El senador en cuestión sigue en su cargo hoy, y fue uno de los más férreos defensores de la llamada guerra contra el narco en los medios. El nombre del senador, Harfuch no lo dijo en alto. Lo escribió en una hoja, que entregó al juez, y que fue incorporada al expediente bajo reserva. Pero el daño estaba hecho. La imagen era clara. La corrupción no se detenía en García Luna. Era una hidra con cabezas en el poder legislativo, en el judicial, en el empresariado. El interrogatorio por parte de la Fiscalía fue meticuloso, profundizando en cada punto. Pero fue el turno de la defensa lo que mostró el verdadero pánico. Los abogados de García Luna, en lugar de desacreditar el testimonio con hechos, optaron por ataques personales. Intentaron pintar a Harfuch como un hombre resentido, que nunca alcanzó el poder de su exjefe, que buscaba venganza por viejas rencillas laborales. Preguntaron sobre supuestos beneficios que Harfuch había obtenido en su carrera. La respuesta de Harfuch fue un mazazo de dignidad. Mi carrera está abierta a escrutinio. He servido a distintas administraciones, sí, pero nunca he servido a un cártel. La prueba de mi testimonio no está en mi persona, está en los archivos que este tribunal ya tiene en su poder, los informes de inteligencia marcados y archivados, los registros de comunicaciones intervenidas, las transferencias bancarias hacia empresas pantalla, los testimonios de otros colaboradores que están colaborando con la justicia. El acusado, dijo, señalando de nuevo a García Luna, convirtió la Secretaría de Seguridad Pública en la Oficina de Cobranza y Protección a Sueldo del Cártel de Sinaloa. Y quienes lo ayudaron, quienes se beneficiaron, quienes hoy ocupan cargos públicos o disfrutan de fortunas inexplicables, están esperando que este testimonio no sea creído. Pero los hechos son tozudos. Y los hechos, señores defensores, están de mi lado. Uno de los abogados, desesperado, preguntó, ¿puede probar que Genaro García Luna recibió personalmente un solo peso del narco? Harfuch esbozó una sonrisa fría. La Fiscalía de los Estados Unidos ya lo probó. Lo condenó por ello. Mi testimonio hoy no busca probar ese hecho ya demostrado, sino desentrañar el cómo, el quién es más, y el daño irreparable que esa traición causó a este país. Ustedes defienden a un hombre condenado por una corte extranjera. Yo estoy aquí para ayudar a que México condene al sistema que él representó. La sesión terminó poco antes de la 1 de la tarde. Harfuch se retiró con la misma escolta con la que llegó. García Luna fue devuelto a su celda, pero la expresión impasible se había resquebrajado. Ahora había algo nuevo en sus ojos, el reconocimiento de que el dique se había roto. Que el testimonio de Harfuch no era un evento aislado, era la primera pieza dominó de una fila muy larga. Y el sonido de esa primera pieza cayendo había resonado en despachos gubernamentales, en suites presidenciales de corporaciones, en residencias privadas de políticos retirados y en activo. Porque si Harfuch habló de un senador, de un coronel, de subsecretarios, la pregunta que quedó flotando en el aire era brutalmente simple. ¿Quién más? Las horas siguientes a la declaración fueron de un torbellino mediático y político. Los fragmentos del testimonio, filtrados a medios de comunicación, detonaron como bombas. Titulares en todo el mundo. El jefe de policía de Ciudad de México describe una red de protección al narco desde el gobierno. Harfuch desnuda la guerra sucia de Calderón. García Luna no estaba solo. Testimonio señala complicidad en el poder. En redes sociales, los nombres de políticos mencionados indirectamente, desfuncionarios de la administración calderonista, comenzaron a trenzarse en teorías y acusaciones. El gobierno federal, a través de la portavoz presidencial, declaró que se respeta plenamente el trabajo del Poder Judicial y se confía en que se llegará a la verdad, sin importar a dónde conduzca. Una declaración cuidadosamente ambigua, que muchos interpretaron como un distanciamiento tácito de los posibles implicados que pudieran tener ligas con la actual administración. Porque ese era el verdadero terror para la clase política, la contaminación transversal. Harfuch no había hecho distingos partidistas en su descripción del mecanismo. Había hablado de una estructura que operaba a través de las administraciones. Y eso significaba que la mancha podía salpicar a más de un color partidario. En los pasillos del Senado,
El silencio era elocuente. Algunos de los más vocalmente duros contra el crimen organizado en el pasado, ahora evitaban a los periodistas o emitían comunicados genéricos sobre el Estado de Derecho. El senador cuyo nombre estaba en la hoja reservada que Harfuch entregó al juez, canceló de urgencia una agenda pública de 3 días, alegando una gripe severa. Sus redes sociales, normalmente hiperactivas, se apagaron. Pero el impacto más inmediato y peligroso no fue político, fue criminal. En los círculos del narcotráfico, la declaración de Harfuch fue interpretada como una declaración de guerra total, pero no contra ellos, sino contra sus protectores. Fuentes de inteligencia dentro de la Sedena reportaron un aumento abrupto en las comunicaciones cifradas entre células del cártel de Sinaloa en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. No era el típico tráfico operativo. Era análisis de daño. El testimonio de Harfuch detallaba mecanismos que, aunque muchos sospechaban, nunca habían sido confirmados de manera tan oficial y con tal nivel de detalle por alguien con su credibilidad. Eso ponía en riesgo a los contactos que aún podrían estar operando dentro del gobierno, a los testaferros que manejaban los flujos de dinero, a la red de abogados y jueces corruptos que seguían actuando. Era una amenaza existencial para su modelo de negocio, basado en la infiltración. Y cuando una estructura criminal se siente amenazada desde dentro del sistema que corrompió, su reacción es impredecible y violenta. En Culiacán, según reportes de campo, hubo movimientos inusuales de vehículos blindados en colonias donde viven familias de narcotraficantes. No era un preparativo para un enfrentamiento callejero, era un protocolo de seguridad máxima, el tipo de protocolo que se activa cuando se espera una purga o una traición mayor. Mientras tanto, en los tribunales federales de la Ciudad de México y de Almoloya de Juárez, donde se procesan otros casos de delincuencia organizada, los efectos fueron inmediatos. Abogados defensores de varios capos menores, e incluso de algunos financieros ligados a Zambada, solicitaron audiencias de emergencia. Su estrategia cambió de la noche a la mañana. Ya no se limitaban a negar los cargos. Comenzaron a insinuar, en sus alegatos, que sus clientes podían ofrecer información de gran valor sobre la verdadera naturaleza de la relación entre autoridades federales pasadas y los grupos delictivos, a cambio de beneficios procesales. Estaban intentando subirse al tren que Harfuch acababa de poner en marcha a toda velocidad. Sabían que el valor de su clientela ya no estaba solo en el narcotráfico, sino en su capacidad de delatar a los traidores con corbata. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada se vio desbordada con ofertas de colaboración que, semanas antes, eran impensables. El miedo es un gran motivador, y el miedo a que Harfuch y otros como él sigan destapando nombres, estaba provocando una estampida de ratas que querían salir primero del barco que se hundía. Pero el corazón de esta historia late en lo que Harfuch representaba con su declaración. No era un disidente. No era un informante anónimo. Era el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, nombrado por una administración que llegó al poder criticando precisamente el fracaso y la corrupción de la guerra de Calderón. Su testimonio era, por tanto, un acto de afirmación política de altísimo riesgo. Validaba, con lujo de detalles, las acusaciones que durante años habían sido tachadas de teorías de conspiración por los defensores del régimen anterior. Le daba cuerpo, nombres, fechas y métodos a lo que era un secreto a voces. Y al hacerlo, ponía un espejo brutal frente a la sociedad mexicana. La violencia que desgarró al país en la última década no fue solo producto de la barbarie criminal, sino de la complicidad calculada, fría y rentable de quienes debían combatirla. La pregunta que dejó flotando era aún más aterradora. Si García Luna y su red hicieron esto con Sinaloa, ¿qué hicieron con los otros cárteles? ¿Hubo acuerdos similares, pero fallidos, con el de los Zetas? ¿O fue el CJNG, como sugería el testimonio, el enemigo designado para justificar recursos y encubrir la protección a su rival? El mapa de la guerra ya no se leía igual. Cada victoria anunciada en conferencias de prensa, cada capo capturado con gran pompa, cada incautación récord, ahora podía ser revisada bajo la lupa de una pregunta obscena. ¿Esto servía al Estado mexicano, o servía a los intereses comerciales de un cártel específico y sus socios en el gobierno? En los días siguientes, el juez que presidía el caso de García Luna ordenó que el testimonio completo de Harfuch, con las reservas de ley, fuera incorporado al expediente principal y enviado a la Fiscalía General de la República para que, en coordinación con la Fiscalía Especial Anticorrupción, iniciara las investigaciones correspondientes sobre los nuevos delitos señalados: asociación delictuosa, uso de recursos públicos para fines privados, encubrimiento y posiblemente traición a la patria. Era un mandato judicial que equivalía a abrir una caja de Pandora. Porque investigar la estructura que describió Harfuch significaba revisar los archivos de la extinta SSP Federal, de la PGR, de la CEIDO, de la Subsecretaría de Operación. Significaba interrogar a exfuncionarios que hoy son empresarios exitosos, politólogos en universidades prestigiosas, o simples retirados que viven en el extranjero.
Significaba, potencialmente, chocar con intereses poderosísimos dentro de las Fuerzas Armadas, donde la lealtad institucional es férrea y la transparencia no es una tradición. El riesgo de que esas investigaciones se estanquen, se archiven o sean saboteadas desde dentro era enorme. Pero el hecho de que un juez lo ordenara, basándose en el testimonio de una figura como Harfuch, marcaba un punto de no retorno. Ya no era una acusación de un país extranjero. Era una acusación formal dentro del sistema judicial mexicano. La reacción de los aliados históricos de García Luna y de la administración calderonista no se hizo esperar, pero fue sorprendentemente débil, fragmentada. Algunos, como el secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, emitieron un comunicado defendiendo el honor y la entrega de todos los servidores públicos que arriesgaron su vida en esa guerra. Otros, más astutos, guardaron silencio absoluto. Los más cercanos al expresidente Felipe Calderón dijeron que él no haría comentarios sobre un proceso judicial en curso, pero destacaron los logros incontrovertibles de su gobierno en materia de seguridad. Era una defensa tibia, que parecía más enfocada en proteger al expresidente que en defender al exsecretario. La sensación era que muchos en ese círculo estaban haciendo cálculos, midiendo distancias, tratando de determinar si el huracán Harfuch pasaría de largo o los arrastraría a ellos también. Porque si Harfuch habló de un senador, si habló de un coronel, si habló de subsecretarios, la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, pero que todos pensaban, era: ¿hasta dónde llegaba el conocimiento de Calderón? Era plausible que el presidente que diseñó la estrategia y dio la cara cada día por ella, estuviera completamente ajeno al mecanismo de corrupción que operaba en el corazón de su secretaría más importante. El testimonio de Harfuch no respondía a esa pregunta directamente, pero la hacía inevitable, legítima y urgente. En este momento crítico, la declaración de Harfuch trasciende el caso García Luna. Se convierte en un test de estrés para la justicia mexicana, para su capacidad de autocriticarse y purgarse. Es un desafío directo a la impunidad de cuello blanco, esa que se esconde detrás de tecnicismos legales, de prescripciones, de influencias políticas y del muro de silencio que construyen las élites. Harfuch, con su uniforme y su credibilidad, derribó una parte de ese muro. Ahora, la sociedad observa. Observa si los fiscales tienen el valor de seguir el rastro del dinero y del poder que él señaló. Observa si los jueces resisten las presiones que sin duda van a llegar. Observa si los medios de comunicación profundizan en la investigación y no se conforman con el titular sensacionalista. Y observa, sobre todo, si este acto de valentía institucional es el primero de muchos, o si será una excepción heroicamente aislada, ahogada por el mismo sistema que denunció. Los aliados de García Luna, y los de todos los que operaron en esa grisácea zona donde el Estado y el crimen se fundieron, hoy no solo tiemblan de miedo. Tiemblan de ira, de impotencia, y de la aterradora posibilidad de que el reloj de la justicia, tan detenido para ellos durante tanto tiempo, por fin haya comenzado a marcar su hora. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este testimonio será el catalizador para una limpieza real en las instituciones, o será absorbido y neutralizado por el sistema? Haz clic ahora en el botón de suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más sobre lo que esta investigación nos reserva, y cómo los hilos de esta telaraña podrían llevar a sorpresas aún mayores. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para ver el análisis exclusivo de los documentos que respaldan cada una de las afirmaciones hechas hoy en ese tribunal, y los nombres que están siendo investigados en este preciso momento.